Bueno, ahora voy a resolver un ejercicio que corresponde al tema optimización en varias variables sin restricción y a la guía correspondiente. No es un ejercicio de la guía, es un ejercicio adicional a esa, pero la lógica obviamente aplica para que puedan resolver el resto de los ejercicios. Y ese es el objetivo de este video, ¿sí? Lo que vamos a ver en este caso es una función f que va de R2 en R, que es de la forma f de x, donde hay dos variables independientes. Este ejercicio, es un ejercicio que obviamente la matemática, cuando la vemos en dos variables independientes, aplica los conceptos y la lógica de resolución también para los problemas que tienen 3, 4 y n variables. Esa matemática es estándar. Y la virtud que tiene que van a haber muchos problemas de micro en dos variables es que esto estaría en 3 dimensiones y lo podemos graficar, ¿no? Esa es la ventaja fundamental. Entonces, el ejercicio en este caso consiste en plantear una función cualquiera de esta forma. Cualquiera me refiero a que no tiene una forma asociada a la economía. Y se nos puede preguntar, o podemos querer saber, cuáles son los puntos críticos de esta función y clasificar esos puntos críticos. ¿Sí? Acá cabe hacer la siguiente observación. Para funciones de una variable dependiente y una independiente, supongamos que tenemos una función de este tipo, ¿sí? Que está definida para los reales no negativos, es decir, que incluye el 0, y tiene la siguiente forma. Bien, entonces, cuando yo suelo hacer preguntas de cómo encontrar un máximo o un mínimo, muchos me suelen contestar, bueno, hago la derivada igual a 0 y ahí probablemente tenga un máximo o un mínimo. Y ese es un método para encontrar el máximo o mínimo, no necesariamente es el máximo o el mínimo, ¿sí? Porque acá vamos a tener varios puntos críticos. Uno es el 0. El x igual a 0, otro es igual el x1, otro es x2, otro es x3, y otro es x4. Entonces, cuando ustedes hacen la derivada igual a 0, en este caso, ese método para obtener puntos críticos me encuentra 3 puntos críticos en este caso, solo x1, x3 y x4, pero acá hay más puntos críticos, perdón, uno está acá, porque esta función tiene 3 máximos y 2 mínimos, ¿sí? Y es más, x2, que no lo encontraría por el método de derivación, es el máximo absoluto de esta función, es el más alto que tiene. ¿También? Eso es importante tenerlo en cuenta y sobre todo mirar las condiciones de borde. Acá no vamos a profundizar en ese tema, porque ya son varios los temas que están viendo, pero es por lo menos para que lo tengan en mente, ¿sí? Que las condiciones de borde pueden ser importantes en economía. Bien, entonces vamos a resolver este problema en especial. En particular, antes de avanzar, fíjense que esta función en especial tiene estos dos términos en los cuales vamos a tener un punto crítico o un punto especial para analizar, porque
obviamente la función no está definida para todos los puntos de la forma 0i y para todos los puntos de la forma x0, ¿sí? Que son infinitos puntos, obviamente, que son los ejes. Porque, bueno, esta función, aplica como una 1 sobre i igual a 1 sobre x, que ya la conocen, ¿sí? Que cuando uno se acerca al 0 por los positivos se va hacia más infinito, y cuando uno se acerca al 0 por los números negativos se va hacia menos infinito, ¿sí? Tiene una discontinuidad, es una función con una discontinuidad insalvable. Una vez que nosotros entramos en el método de derivación para encontrar los puntos críticos, vamos a empezar con las condiciones de primer orden. ¿Sí? Vamos a hacer la derivada de z respecto de x. Y vamos a tener acá esta primera derivada y esta segunda derivada. Bien, acá como se deduce de lo que acabo de mencionar, las condiciones de primer orden dan condiciones necesarias para un punto crítico o para un máximo o mínimo, ¿no? Son condiciones necesarias para un máximo o un mínimo, porque de cumplirse o en un punto, perdón, en un máximo o un mínimo, esas condiciones se cumplen, ¿sí? No son suficientes, ¿sí? No son suficientes para encontrar un punto crítico, porque ya vimos que teníamos hace un ratito algunos puntos críticos que con este método no lo íbamos a encontrar, ¿sí? Pero son necesarios. Bien, entonces ahora en este contexto todavía no planteamos ningún punto crítico. Planteamos un punto crítico cuando las dos derivadas parciales, a las dos derivadas parciales las igualamos a 0 y buscamos los x e y ahora que cumplen estas dos condiciones a la vez. En el momento en que nosotros igualamos a 0, estamos hablando de los x e y que son puntos críticos, efectivamente. De esta se deduce que y va a ser igual a 1 sobre x al cuadrado. De esta se deduce que x va a ser igual a 1 sobre y al cuadrado. ¿Sí? De estas dos podemos deducir que y va a ser igual a 1 sobre 1 dividido y al cuadrado, todo al cuadrado, es decir que y va a ser igual a y a la cuarta. Bien, ¿y qué valores de y cumplen con esa condición? Bueno, uno es que y sea igual a 0, que es uno de los puntos que yo ya descarté porque no está definida la función, y el otro es que y sea igual a 1. Si es igual a 1, entonces necesariamente esto requiere que x también sea igual a 1. Para cumplir con las dos ecuaciones a la vez, es decir, que nuestro punto crítico va a ser el 1, 1. Bien, ya tenemos nuestro punto crítico. Ahora queremos saber clasificarlo en si es un máximo o un mínimo. Para ello vamos a ver lo que se conocen como condiciones de segundo orden, ¿sí? Que son condiciones suficientes. Perdón, vamos. Que son condiciones suficientes. ¿Qué quiere decir esto? Es que si se cumplen estas condiciones, estaremos en presencia de un máximo o un mínimo, pero que se cumplen esas condiciones no quiere decir que estemos en presencia de un máximo o un mínimo, porque hay puntos que las cumplen y que no cumplen con las condiciones de primer orden, precisamente, ¿sí? Para eso vamos a construir lo que se conoce como matriz hessiana, que es la matriz de las derivadas segundas.
¿sí? En nuestro caso, nuestras derivadas segundas van a ser z de xx es igual a 2 dividido x al cubo, z de y es igual a 2 dividido y al cubo, y z de xy es igual a z de ix y es igual a 1. Y esto que está acá se cumple por un teorema de Young. Las derivadas cruzadas son siempre iguales, ¿sí? De manera que la matriz hessiana es una matriz simétrica, ¿sí? Simétrica. Bien, ahora lo que vamos a hacer es evaluar nuestra matriz hessiana, ¿sí? En el punto crítico, que en nuestro caso va a quedar 2, 1, 1, 2. Muy bien. Bien, entonces, ahora bien, ¿cómo está esta matriz y la forma en la que se encuentra en este momento? No podemos clasificarla, o no nos podemos dar cuenta de si tan fácilmente de si estamos en presencia de un máximo, de un mínimo, o lo que se conoce como un punto de silla, que sería como una especie de punto de inflexión para funciones de dos o más variables. ¿Por qué? Bueno, fíjense que z de xx es cómo, la información que me da es cómo varía la derivada de x, la derivada de z respecto de x cuando se mueve x. Pero cuando se mueve x, z de xy, nos está marcando que también se mueve la derivada de z respecto de y, y eso es un efecto, digamos, si se quiere, por decir, hablando mal y pronto, secundario, que no nos permite distinguir exactamente qué está pasando en el punto. Porque, digo, cuando nosotros teníamos una variable dependiente y una independiente, mirábamos zxx, digamos, esta sería la derivada segunda, y nos movíamos para izquierda para derecha y veíamos, digo, que la derivada primera estaba siempre creciendo o siempre decreciendo para identificar un mínimo o un máximo respectivamente. Pero acá, digo, tengo un efecto secundario, porque acá me dice que cuando muevo x, la derivada primera respecto de x, o la derivada parcial respecto de x, se está moviendo positivamente, pero también se está moviendo la derivada de y. Entonces, lo que se hace en este caso es transformar esta matriz simétrica en una matriz diagonal. Voy a hacer una breve explicación que yo ya la hice en clase, que me resulta muy sencilla. Creo que ustedes se dan cuenta de a la que me refiero, sin meterme o profundizar en el tema de álgebra lineal, que es lo que yo ya siempre le digo. Supongamos que yo tengo un vaso, ¿sí? Y ese vaso tiene un líquido. Bien, y les hago la pregunta, bueno chicos, dado ese vaso, ven ese vaso, lo están mirando desde arriba, díganme si tiene mucho líquido o poco líquido. Bueno, entonces la respuesta de ustedes obvia va a ser, digo, desde donde estoy parado no tengo forma de darme cuenta. Voy a cambiar el ángulo, la perspectiva, el punto de vista, y me voy a parar en un costado, y ahí por ahí tal vez pueda ver que mi vaso tiene esa cantidad de líquido, y entonces cambié el ángulo o el punto de vista o la perspectiva para poder dar una respuesta. ¿Sí? Bueno, con las matrices pasa, con el proceso de diagonalización pasa algo parecido. Esta matriz está escrita en un sistema de coordenadas, ¿sí? Es decir, digamos, si se quiere, desde un punto de vista. Entonces lo que vamos a hacer es buscar, no vamos a buscar el punto de vista, pero de cierta manera algo de eso vamos a hacer para mirar esta misma matriz desde otra posición o desde otro sistema de coordenadas, en el cual esta misma matriz se la ve diagonal precisamente. Y la forma de hacer eso es buscando los autovalores de esta matriz. Bien, vamos a ese proceso más o menos rápido. Es rápido para mí hacerlo en el pizarrón.
porque yo tengo que ver el determinante de h evaluada en el punto que me interesa, menos lambda por la matriz identidad e igualar a 0. ¿Sí? Les dejo a ustedes dar ese paso, pero lo que van a encontrar es que 2 menos lambda al cuadrado menos 1 tiene que ser igual a 0. Esa es la ecuación cuadrática que tienen que resolver. Y lo que tiene que pasar es que lo que está dentro de este paréntesis tiene que ser igual a 1, y eso pasa, o a menos 1, perdón, porque está al cuadrado, ¿no? Entonces eso pasa con lambda 1 igual a 1, y con lambda 2 igual a 3. Con esos dos valores, lo que está dentro del paréntesis vale o 1 o menos 1, y me resuelve la ecuación. Muy bien, entonces nuestra matriz diagonalizada va a ser la matriz que tiene los autovalores en la diagonal y 0 en el resto de los casos. ¿Qué pasó con nuestra matriz? Bueno, ahora nuestra matriz no tiene estos efectos cruzados. Estos efectos cruzados son ceros. Entonces yo puedo mirar, digo, si me muevo en el sentido de las x, en nuestro punto crítico tengo un valor positivo que es igual a 1. Si me muevo en el sentido de las y, nuestro valor, nuestra derivada segunda es también positiva, o sea que también tengo un mínimo en esa dirección. Consecuentemente, como todos los autovalores son positivos, efectivamente el punto 1, 1 es un mínimo. Y algo muy importante, local. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo asegurar que en un entorno a ese punto, un entorno pequeño, en principio, ese punto es en ese punto z toma el menor valor posible. Hay un entorno de ese punto en el cual puedo encontrar eso. Muy bien. ¿Sí? Comentarios para hacer sobre esto. Bien, como yo les decía, resolver esto fue bastante sencillo en este caso, pero la matriz puede ser mucho más compleja de resolver. Yo ya les dije en clase, lo importante es más o menos que ustedes en la cabeza les quede el recuerdo de cómo se resuelve esto, pero después en la computadora, y sobre todo con internet a mano, ustedes pueden encontrar los autovalores que sean todos positivos o negativos, o no. Pero meter la matriz en la computadora y hallar los autovalores directamente sin tener que resolver la matemática. Generalmente en los libros e históricamente se enseñaba un método de los menores, que lo voy a explicar en otro video, que es, sin tener que encontrar los autovalores, poder deducir si estamos en presencia de un máximo o un mínimo. Es un método equivalente a encontrar los autovalores. Pero los autovalores tienen la lógica que les acabo de contar. Ustedes de cierta manera están mirando las derivadas segundas. Bien, entonces, cuando todos los autovalores son positivos, están en presencia de un máximo. Podría ser una matriz obviamente mucho más grande si esta fuera una función que depende de más variables. Cuando todos los autovalores son negativos, estamos en presencia de un mínimo, de un máximo, y cuando tienen algunos autovalores positivos y otros negativos, estamos en presencia de un punto de silla. No es ni un máximo ni un mínimo. Y si algunos autovalores son 0, el criterio no discrimina o no clasifica. ¿Sí? Hay que hacer algo más, hay que hacer otra cosa que no la vamos a explicar acá, pero hay que hacer otra cosa en el caso en la dirección en la que estamos en presencia de un autovalor igual a 0. Bien, dejo para otro video explicarles el método de los menores, que a mí me gusta que les quede la lógica del autovalor y la vamos a asociar al método de los menores al autovalor para que les quede en la memoria, pero que se va a hacer necesario cuando miremos condiciones de segundo orden en problemas de optimización con restricción. Y con esto, los dejo.